Vale, ahora sí, empieza el Summer Game Fest 2022. Esto es Alien, ¿no? ¿Esto es Alien? No. Alien. Alien. Pero Alien mezclado con otra cosa. Los marines se nota la cantidad que eran los de Alien. William Yutani. Hold that door, ha dicho. Odor. No sé lo que ve ahí dentro. Pero sé lo que veo cuando cierro los ojos. Y aún lo sigo viendo. Ahora todos están muertos. Y alguien debería saberlo, ¿no? Eso no... And someone wants to know. ¿Y alguien quiere saberlo? Dark Descents, Aliens. No sé, pero ¿qué tipo de juego es? Ah, coño. Guau. Ya está. Con eso que han enseñado de gameplay ya sé que no me mola. Claro, que lo mismo luego es la hostia, ¿no? Pero en principio ya lo que menos me podía interesar es ese tipo de juego, ¿no? ¿World Premiere? ¿Se escucha bien, gente? ¿Está bien de volumen? 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. La verdad es que lo tengo en Twitch puesto al máximo, ¿eh? No lo puedo subir más, ¿eh? A ver, mezclador de volumen. Me lo puedo subir para mí, pero para vosotros. Take a look outside. Este es el Callisto Protocol este, de miedo. Callisto Protocol. Este están hablando mucho de él. Juego de miedo. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, hostia, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Este típico juego de casquería a muerte, ¿no? Este va a ser un rollo... ¿Cómo se llama el juego este del tío del espacio que tiene una armadura? Que es una minería, que va vestido de minero. Es ese rollo. ¿Cómo se llama ese juego, tío? El Dead Space. El Dead Space. Callisto Protocol es un Dead Space. Porque es igual que el Dead Space, ¿no? Gives me chills every time. O sea, este es el Callisto Protocol, es igual que el Dead Space. Ah, son de los creadores del Dead Space. Ah, vale, pues ya se entiende todo, ¿no? ¡Hala, loco! Welcome to your new home. Hostia, loco. ¿Pero qué es eso, loco? O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? O sea, yo no sé si yo podría jugar a esto, ¿eh? O sea, me puede dar una taquicardia gorda, ¿eh? That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff.
And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you. Le he dado las gracias por el apoyo al mundo de los videojuegos estos años. To show this game, so people Antes de hablar del juego, déjame que te dé las gracias. Tal. Today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, their hard work. You guys está agradeciendo también ahora al equipo del juego, gracias por el COVID. Todo el Está hablando de que el juego hay un par de fases, que enseña una malla médica, no sé qué, no sé cuánto, que hay un nuevo arma de grip o algo así, como una arma de gravedad, no sé qué. Que van a matar al protagonista de un montón de formas. Vale, primer gameplay. Vámonos. Es totalmente Dead Space, ¿eh? O sea, tiene muy buena pinta, pero me da un miedo que te cagas, tío. Ese era el paciente cero. Yo espero que lo jueguéis de Zarax. ¡Hola! Coño, mira la pistola, qué guapo. ¡Oh, qué guapa la pistola! Tenía 5 disparos solo, ¿eh? Ya lleva 3. 2, 1. Y le viene otro ahora. ¡Ah! ¡Ja, ja! 6 disparos otra vez. ¡Dispara, dispara! ¡Hostia! No gastes disparo, cabrón. Joder. ¿Pero qué es esto? Calisto Credits. ¿Va cogiendo dinero? Chío. Vaya mía, tú. Los sonidos y todo, ¿sabes? Ah, mira, y aquí ya más avanzado cuando tienes la armadura y todo el rollo. Ten en cuenta que este año, el año que viene sale también el remake de Dead Cell. No, este año sale el remake de Dead Cell, digo, de Dead Space. Toma. Mira, mira, mira. ¡Oh, el ventilador! Carne picada. Bajón de FPS, ¿eh? Bajón de FPS. ¿Qué? Oh my God. That just happened. All right, moving on. Oh. October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrived. Ahora va a hablar de Call of Duty. Tío, que te puedes matar con el entorno y todo. ¿Habéis visto eso? And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Call of Duty. Hi, everyone. In 2019, Modern Warfare changed
everything. Change everything On October en 28th, 2018. we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Entró Warfare. una nueva era de Call of Duty. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by Dice the la gente por el chat, yeah, microtransactions. oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Call of Duty. Here is Modern Warfare 2. Increíble la pasta que se gasta esta gente en marketing. Mira, mira, mira. Ah, ¿sabes lo que se han gastado esta gente en marketing, tío? En montar toda esa mierda. En imprimir esas lonas. Ya nos enseña un gameplay de Call of Duty. Operation Darkwater. Y se escucha bajito, ¿eh? All station ship is visual. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at 'em. Porque hay gente con casco y gente sin casco. ¿No son los más guays o qué sin casco? Una operación sin casco. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. You've got 3 AQ internal. 2-1, making entry. So, cut right clear through. Ok, ¿no? Sí, hombre. Room clear. Coming out. Ese que te estaba esperando ahí, vamos. Se lo comes con patatas. ¿Y en qué se diferencia del 1? No tengo ni idea. En que la gente va a pagar otros 60 pavos. En eso es diferente. El que va al último supone que es el protagonista. Debería ir hacia atrás cerrando filas, ¿eh? Alguien siempre va de espaldas cerrando para que no te vengan por detrás, tío. Eso en operaciones especiales creo que se llama, los geos lo llaman el Z. El Z es el que va detrás, pero separado del grupo. Y va buscando que nadie le haga la encerrona al grupo. Es un seguro de vida, por así decirlo. Moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger Han that. dicho algo totalmente nuevo y no lo esperas y más mierda. Ya, Rush out. pero como lo siguen vendiendo como churros, pues siguen saliendo más y más y más. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. Y lo más triste de todo esto, tío, es que la mayoría de gente seguramente lo jugará en consola con mando, tío. Que hay que ser penco para jugar esto con mando, macho. Mira, ve cóctel molotov al cuadrado. Está jugando en PlayStation, tío. Shadow 1, go. Con mando, loco. Un shooter con mando. Que no hay mayor sacrilegio del mundo. Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's no time. All shadows. Hay gente que tiene muchísimo vicio con mando y que tiene muy buena jugabilidad, pero aún imposible conseguir la misma jugabilidad que con tecla ratón, tío. Y hace la demostración en PlayStation en vez de hacerla en PC, ¿sabes? Le ha tirado un cóctel molotov sin encenderlo ni nada. ¿Habéis visto el cóctel molotov? Que no ha encendido el mechero y tal, que están bajo la lluvia, lo hubiera costado un poco. Un cóctel molotov automáticamente encendido, ¡pap! Evidentemente supongo que aquí no busca realismo, busca arcade y ya está. A mí los juegos de shooter que sí que buscaban el realismo histórico, con las armas, los cerrojos, se encasquilla, la posición, siempre, eso sí que me gustó. Esa simulación me gustó más que arcade. Clear. La gente por el chat poniendo el icono de me estoy quedando dormido, ¿sabes? Jugar cualquier cosa con mando es un sacrilegio de Domper. No, hay juegos que están pensados para jugar con mando, que están bien, pero... Neutralized. Muchas cosas, de hecho, ¿no?
Mira los juegos de Nintendo, ¿no? Que lo hace todo para mando. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Baja a mano pelada, ¿eh? O sea, no tiene ni un agarre de esto automático para la cuerda, para ir bajando poco a poco, a mano. Que no digo que no se pueda hacer, pero... Ni poniendo los pies así en reliado, ¿vale? ¿Sabéis la técnica de poner la cuerda alrededor del pie para ir bajando poco a poco? Ni eso, ¿eh? ¡Pum! Son muy machos, tío, demasiada testosterona. No. ¡Hola! Y se empotra. Yo imagino a la gente fan del Call of Duty haciéndose pajote con este trailer diciendo, tío, qué barbaridad, me voy a poder empotrar con la lancha en el barco, increíble. Bajando cuerda a mano desnuda. Bueno, llevo un guante, ¿no? Pero... La carga suelta encima de un barco. ¿En serio? Toda la carga suelta, sí. Por encima de un barco. Los contenedores puestos sin ton ni son. ¿Qué clase de barco es este, tío? ¿La gente saben cómo se carga un barco de mercancía? La carga no se puede mover, tío. Pero repito, no está buscando, supongo, ningún tipo de realismo. Es una fantasía arcade, ya está. Para los jajas, ¿no? Porque este tío no para de recibir tiros en la cara y no le pasa nada. Yo me acuerdo cuando yo jugaba a los Call of Duty, que yo jugué al primero y al segundo, que eran de la Segunda Guerra Mundial. El primero tenía además el desembarco en Normandía. Me acuerdo que fue la época de Salvazo de Ryan, eran PlayStation 1, PlayStation 2. Y eso sí que me pareció un juegazo increíble. El único problema, que lo tuve jugado con mando. Si te gusta la simulación más o menos realista, y tienes Escape from Tarkov. No lo he jugado, pero ese es multiplayer, ¿no, tío? A mí me gustan los modos historia, Luisfer. A mí no me gustan los competitivos. A mí me gustan los simuladores con historia, ¿sabes? Está jugando un fácil de Zara, seguramente. Para poder grabar el vídeo. Los gráficos tampoco sorprenden, ¿eh? Son gráficos que ya se han visto 1000 veces así. Que quiero decir que no están mal, pero que no es ninguna locura el gráfico. Que dices tú, ok, ¿no? Podrían haber metido física de agua realista aquí, ¿no? Y cosas así que hubiera molado, ¿no? Cuando tira la granada, que las cajas se rompan. Rotura en tiempo real a través de, por ejemplo, que dispara a través de las chapas y la bala atraviese, sí que tuviera la potencia, claro. Aquí ya un ejemplo de todo para vendértelo, ¿no? Además, esto es... En fin, ya está. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach. Y ahora todos hablando de Modern. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Esta gente son los típicos que están hartos de trabajar en este tipo de licencias, que quieren irse ya a su puta casa. Ojalá el estudio me deje trabajar en otra puta cosa. We're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley. And, hay un juego llamado Sniper Elite que es modo historia realista al mismo tiempo. Sí. Bueno, me suena. Here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable. Está hablando de los personajes que hay dentro del juego, ¿vale? Que no le importa a nadie, porque es un juego de disparos. Los protagonistas no tienen trasfondo, no tienen nada, es más plano que mi culo, ¿vale? Eso es
collaboration across all of the different Eso es así. disciplines. As you saw, everybody coming together. Some really ¿Cuántos Modern Warfare llevamos? ¿Cuántos Call of Duty llevamos? And you know, you saw the wind and the animations and. Está más pesado ya que los FIFA, macho. ¿Cuántos FIFA llevamos? No, es que ahora el siguiente FIFA, el pelo de los jugadores se mueve cuando golpea. Digo, pero si van todos con el pelo agarrado o arrapados, tío, déjame. Quiero pelo realista, tío. And then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks this step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see es que mira el pelo seco, sí, sí. incredible graphics, all the things just within the game itself. No entiendo. Engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately The new Warzone experience. O sea, no está diciendo nada que no haya sacado ya un juego anterior, supongo. O sea, alguna mejora, algunos de qué, pero 60 pavos. Y lo de siempre, la campaña dura 6 horitas y venga, al multiplayer y a las microtransacciones. Venga, vamos, pim pam, pim pam. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. Ha dicho para teléfonos. Ha dicho que va a sacar. Just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. ¿Ha hecho mobile? Well, before we leave, we got to. No me puedo creer que vaya a salir para teléfonos. O sea, tiene que ser que yo lo he entendido mal. Showing gameplay here. Tiene que ser que yo lo he entendido mal. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. Carlos dice, hay 34 Call of Duty según Google. Dios. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. Estaba mirando en Steam, pero después de contar 50 entre DLC y juegos me he cansado. Dios, ¿en serio? Hay uno para móvil, dice Zarax. ¿En serio hay uno para móvil? All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love 30 años después de la primera release. So I'm honored to un juego de PC clásico. ¿Cuál es? A ver. Dime que algo es bueno, por favor. Dime que algo bueno, por favor. 30 años después. ¡Oh! ¡Flashback! ¿Flashback o Another World? ¿Cuál es este? ¿Flashback o Another World? ¿Qué dices? ¿The Return of The Iconic Franchise? ¿Flashback o Another World? Uno de los dos es. Me da igual cuál de los dos sea. Es genial. Creo que es Flashback, pero... A ver. ¿Vamos? Flashback, ¿no? Creo que es Flashback, ¿no? Es que lo he reconocido por el primer fotograma que ha salido, ¿eh? Menuda cracks estoy hecho, chaval. ¡Hostia, tú! Esto es un juego de scroll lateral buenísimo, plataformero de puzzles, que estaba increíble. Pero lo tenéis que jugar en Mega Drive. ¡Oh! Flashback, qué bueno, tío. Va a salir un nuevo Flashback 2. Por fin va a salir Flashback 2. 30 años después, tío. ¡Hola! ¡Hola! Esto es una barbaridad. Esto para los puletillas. Esto es una barbaridad. Crema eso. I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited. Juego de primera persona de fantasía oscura. ¿Cuál? ¿Cuál? Juego de fantasía oscura en primera persona. ¿Cuál es? ¿Esto qué es? What? Oye, pues me puede molar, ¿eh? Como sea de historia y esto me puede molar, ¿eh? Oh, me gusta la música. Oh, tiene un rollo Skyrim y ese rollo, pero de otro estilo, ¿vale? Pero se ve como de un player y tal. Vale. Bueno, mucha acción. Ya parece un poco más Doom que otra cosa. Uf, mucho dash. No sé.
No tiene mala pinta, pero no sé hasta qué punto esto... Si es solo combate, tío. Los escenarios, la verdad, que gráficamente no están malos. Y las armas clasicotas y tal están guapas también. Hola. Muchos zombies, ¿no? Hola. Witchfire. Bueno. Early Access Wishlist. Bueno. Bueno. Bioshock, dice Tecno. No, no. Estaba claro que no, pero bueno. Aunque se puede parecer también un poco a Bioshock, ¿no? Bueno. Yo ahí veo una Nites, sí, ¿no? An ambitious new game from a new independent studio in Europe starring some very familiar names. ¿Vale? Enjoy this world premiere new game announcement. Estudio independiente europeo. ¿Podría ser Silksong? No. Officer Taylor, Medlog 29. Today, Unreal. I can't believe what I saw. ¿Esto qué es? ¿Es el Deliver to Mars este? Solace, everything okay in there? ¿Esto qué es? Parece como... También un Doom, ¿no? O algo así. Bueno, un Quake. ¿Juego de terror cósmico o qué? Something is going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Bueno. Veremos. Estilo Cyberpunk, no sé lo que era esto. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Dice, mira estos dos, qué buen equipo hacen juntos, bla, bla, bla. ¿Por qué? No sabemos. In this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. La verdad es que habiendo visto antes el de Dead Space, ¿verdad? We can't wait to show you what we've been se te queda un poco pequeño este en plan indie, ¿verdad? Te anuncian ese como bombazo y este como que se te queda a medias, ¿no? Porque se parecen mucho, tienen un aire así como muy... One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. Es posible que estos dos sean actores de doblaje, ¿verdad? Americanos, ¿no? Es que me quiere sonar. You know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented... Luego mira la diferencia de precio y la calidad por cada cosa, dice Don Per. Everything as a society, ya veremos cuál vale la pena. Function. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything, right? Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I know I love to work, and I love
the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen off. some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about Me sale conseguir un drop, gameplay? ¿qué Like, what are we cojones? going to do Quita, in coño, this que no game? quiero un puto The drop. verbs are always important, so we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller, so you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge Aquí element. están comiéndose el rabo uno a otro. O sea, en plan, tú lo haces increíble, vas increíble, lo que vamos a enseñar es increíble. Dios, o sea, de verdad, acordado de la conferencia de Microsoft el año pasado, vídeo con un anuncio de juego, fecha y tal. Siguiente, vídeo con fecha y tal. Vídeo con fecha y tal. Vídeo con fecha y tal. Una conferencia de 30 minutos que era una puta metralleta. Y la gente ahí con la boca abierta no daba tiempo ni a comentar nada. Era increíble. Cuando sacan así, con el Doritos ahí, porque este le llaman el Dorito, con el Dorito, sacando a la gente, porque esta gente ha pagado por anunciar su juego aquí. Entonces, es por... No, tranquilo, yo os doy minutos después de la presentación, vais a tener 5 minutos para hablar de lo que queráis. Oh, qué bien, qué bien. Venga, pues vamos a hablar de esto, hablar de lo otro, ahora no sé qué. Y esto la gente no está ni prestando atención, tío. Porque es que aunque te pusieran a Hideo Kojima aquí, la gente diría, no, pero enséñame el juego, yo no quiero ver Hideo Kojima. Yo no manejo a Hideo Kojima cuando va por su casa de zapatilla, yo manejo al juego que está haciendo. Me da igual lo que diga Hideo Kojima. Y luego habrá un porcentaje muy pequeño que se querrá informar de lo que dice Hideo Kojima, pero que este no es el sitio, tío. Una entrevista a Hideo Kojima, tranquilamente. This is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks. Esto lo que hace también es que hace pregnancia para que el logo que está en el fondo se te vaya quedando. Well, next up, keeping up Se te with vaya the quedando. space theme, it's time to world premiere a very exciting new game which will feature a World premiere. musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Mick Gordon es una leyenda dentro de la industria. ¿Qué juego es? Otra vez miedo, no, tío. Uf, qué pesado, tío. Parece que nada más que hay dos géneros, esto y Call of Duty. Buah, el Alien. Un robot. Otro shooter. Otro shooter espacial. Llevamos 3, ¿eh? Shooters espaciales. 3. Aunque los efectos de luz están muy buenos, ¿eh? Tengo que decir también que están cojonudos. Mirad qué chulo esto, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Al lobby. Routine. Ok. Tío, fecha y plataformas. Fecha y plataformas. That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? Ay, Dios, The Rock. Jeff, and what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic. Tiene que estar sin camiseta, parece esto. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise. Powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me. Está viendo Publi. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. Pero tío. You guys also know me as the greatest
and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also... Fijaos el músculo que tiene en el cuello, ¿eh? Eso sí que es impresionante, loco. ¡Mirad el músculo del cuello! Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam... Es que ha salido el tráiler del Black Adam, ¿vale? Who know the Black Adam mythology. He is ruthless. He is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October 21st. Está diciendo que Superman y Black Adam es lo mismo, tienen los mismos poderes, pero la diferencia es que Superman es débil a la magia y él, uno de sus puntos fuertes es que es mágico. Lo mismo pasa con Shazam. O sea, no ha dicho nada que no sepamos. To become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy. Stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass. Te tomas eso y te crecen los músculos del cuello, es increíble, ¿eh? And I'll see you down the road. La tercera vez que enseña la bebida, tío, es que es increíble. Y nos ponen el trailer de Black Adam. Ojo, espérate. What have your powers ever given to you? Hacen el truco del Capitán América, ponen un cuerpo menos fibrado y luego sale Black Adam, más totocho. I was a slave until I died. Dice que era un esclavo hasta que murió. Then I was reborn a god. Y luego renació como un dios. Y es como Superman, igual. Now, I kneel before no one. Ahora no respondo ante nadie. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. A ver, esta es la típica película de un personaje imparable, ¿vale? Ya está. Que no puede, nadie puede hacerle frente haciendo nada. Behind you. Did he just catch a rocket? He got a rocket. Y ponen rap de fondo que siempre vende más, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Eso qué es? Outriders. Ay, Dios. Y esta música de fondo que pega, supongo, muchísimo con el estilo visual. Este es el Outriders, pero para mí, que yo no he jugado a Outriders, me parece juego genérico de shooter número 34 del día, tío. O sea, de verdad. Qué poca personalidad, loco. Personajes ultra vitaminados, con armaduras súper rocambolescas, con pistolones enormes, luminosos. Tío, hacedme algo original, loco. Que no hay diseño aquí, ¿eh? No hay diseño aquí, ¿eh? Y la gente juega esto, que es lo peor de todo, ¿no? Jugarán de esto muchísimo, además, ¿no? Como Omnimierda acá, Omniman. Omniman también es bueno. Con bigotá, con crew. Cuenta la manera que existen juegos en los que no hay que disparar, pero creo que son leyendas. Alguno habrá. Por eso nuestro juego va a ser el mejor, chavales. Porque no nos dejamos llevar por las putas moditas de mierda. Buenas, Stentor. Putas moditas de mierda. Pero estos siempre son así, todas las presentaciones son así, tío. ¿Y el Silksong para cuándo? ¿El Silksong para cuándo? Square Enix, espérate que esto es de Square Enix. ¿Nintendo? ¿Nintendo? Si Nintendo no venía. ¿Ha metido publi Nintendo? Splatoon 3, ¡hostia! Monster Hunter Rise Sunbreak. Cuphead. Capcom Fight Collection. Xenoblade Chronicle 3. Ok. Publi de Nintendo. Mira la cara como se pone colorada, tío. O sea, tío. En serio, o sea. La publi esta. Espérate. Fall Guys, tío.
Fall Guys, espérate tú que aquí... Estoy para el volumen, tío, para no comerme toda la mierda que me va a salir con el copyright. Esto no lo puedo ni monetizar luego en YouTube porque el copyright me folla vivo, ¿sabes? Me folla vivo. Además, Fall Guys, tío, que es que lo han hecho gratis, por fin. Porque digo, tío, hay gente pagando por esto, ¿sabes? Alguno de vosotros seguramente que habrá pagado eso. Pero digo, tío, es el típico juego gratuito, ¿vale? Que ya si quieres poner micropago estético y tal. Pero no, tío, lo pusieron de pago el Fall Guys. Que yo flipé. Vendería un huevo. O sea, quiero decir, recaudaría un huevo. Ahí van. Al lío. Yo lo pagué, pero lo devolví de Draxi. Que yo me tengo que ir a estudiar, dice Don Pérez. Don Pérez, ahora sales el son y ya te vas a estudiar. So fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. Vale, nuevo anuncio. Brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Como no salga Silson en algún momento, nos vamos a llevar una decepción que te cagas, porque ya es por el puto meme, ¿sabes? Frost Giant Studio, ¿vale? Esta gente son conocidos. No me acuerdo de qué, pero sé que los conozco. ¿Otro shooter de miedo? No, por favor. Esta vez en el hielo, por favor, Tiene una pistola a la espalda, es un shooter, tío. ¿No será de miedo? Okay, hurry. Por lo menos que hagan algo original, por favor. Esto no es gameplay, así que... ¿Tiene pinta de que va a ser un juego rollo aventuras o qué? Maybe onto something. Se mete en un holograma, la piedra. Ciencia con magia. Ah, y tiene un escudo. Lara Croft, dice Tecno. Sí, algo así. ¿Eso qué es? Una gárgola gigante ha salido de ahí. ¿Ha roto la piedra con la espalda y no le ha pasado nada? Ruido genérico de Iron Man. ¿Eso qué es, tío? Esto es un CGI, así que yo qué sé, tío. No sabemos nada de cómo va a ser el juego. Ok, pero... Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. ¿What? Y la tía se monta y sale volando con eso ahí, ¿no? Stormgate. Ay, Dios. Vale, pero ¿cómo se ve el juego? Ni idea, ¿no? Registra para la beta 2023. O sea, cágate ya, ¿sabes? Y encima a 10 FPS, ¿sabes? O menos, 5 FPS. Buah, tío. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. Madre mía. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. En el futuro de la Tierra se abren portales por una tormenta solar. Ya está. You know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game.
Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. Ah, este tío viene de Blizzard. O al menos dicho, ¿venís de Blizzard? Human resistance in that intro Yo creo que los echaron de Blizzard. And then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters who come from another. Frost ya no son los ex de Blizzard, sí, tiene pinta, tiene pinta. One thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to Pero tío, que un ex de Blizzard me haga esto, for decades, no sé, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise. O sea, ¿por qué género están tirando? Porque es que no sabemos ni el género. ¿Es un juego tipo Diablo? ¿Es un juego tipo MMO? But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got Ha dicho que no va a meter NFT ni nada de eso, ¿vale? And we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, va a meter cooperativo, va a meter no sé qué, 3 contra 3, multiplayer. Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets. Estos son capturas del juego, ¿no? Wow, well, es un tipo LOL. 2023 you said for the beta, so people can sign up now. ¿O no? ¿O qué es esto? And I'm just so thrilled. Es un tipo RTS. A brand new RTS franchise. Es un tipo StarCraft. You guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. Creo que no es Frost Giant, de Blizzard, Stormgate, vale. keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Un One. RTS, bueno. Check this one out. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Good morning, High Water Dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with Argo pone ahí. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. El mundo ha acabado. En un día sunny day. En un día soleado. Tiene pinta de que va a ser un walking simulator o algo así bonito, relajante y tal. Fue un juego de exploración así chulo. De recolectar cositas y de investigar el lore y tal. Va recolectando peña, ¿no? En la lancha. High Water. Es lo que digo, tío, dame propuestas indie que sean interesantes de alguna manera, el concepto, la estética, no sé, porque que no se lancen a ser un shooter genérico random, tío. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Juego de estrategia, Now, dicho. speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Ahora habla de replacement Ucrania. Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but we're understandably Equipo belorruso y ucraniano. time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official Ah, que no he podido enseñarlo todavía, que lo enseñarán en un futuro show. American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Un juego que va de la popularidad. Si tu popularidad baja, tienes que correr por tu vida, algo así ha dicho. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Venga, que ya queda poco para el Simpson. ¡Vámonos! My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Arcadia, la ciudad del futuro. 43 square mile metropolis, where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort.
Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Vale, este eres tú, no tienes que escapar, ¿no? Es 2D. Ah, no, pero tiene también coche y tal. Listen to me. We Esto puede ser interesante, la verdad. to escape under any circumstances. Se puede escapar de Arcadia. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Ah, porque Arcadia es una cúpula, ¿no? Es un show de Truman, ¿no? Arcadia es una cúpula, un show de Truman, sí, sí. Bueno, pues está chulo, tío. No sé. Estas cosas interesantes a mí me gustan. Apparently we've made Truman, it to sí, the sí. beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Después de muchos años de rumores, por fin tenemos una noticia de la secuela. ¿Silksong? No, ¿Epic? ¿Cómo? ¿Coffee Stain? No, ¿Coffee Stain? ¿Satisfactory? ¿Qué es esto? No, ¿esto qué es? Una secuela, tiene que ser una secuela de algo. Espera tú el copyright ahora, su puta madre. Te manía con la puta musiquita. Tío. El God Simulator. ¿Es el God Simulator? Es el God Simulator, tío. Es el God Simulator, tío. Es el God Simulator 2. God Simulator 2, tío. Es el God Simulator 2, tío. ¿Qué es esto, tío? O sea, los de Coffee Stain han dejado de hacer Satisfactory para hacer esto, ¿sabes? Toma. 3. Es de coña, ¿no? Porque God Simulator es una coña, entiendo, es una coña. Tiene que ser 2, ¿no? There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns. Coño. A tactical RPG from Firaxis Games, the studio Tactical behind RPG, vale. Civilizations. RPG. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider. Avengers y X-Men, un crossover, pero bueno, con todos los personajes de Marvel. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Vamos a ver un poquito de gameplay de Marvel, ¿no? ¿O qué? Es por turnos, creo, ¿eh? Estrategia por turnos, ¿eh? Visto de arriba rollo Diablo, pero... Este puede estar chulo. Si te gusta la estrategia por turno, la verdad es que si está bien hecho puede estar guapo, ¿eh? Vamos a ver si se ve un poquito. A mí como la licencia ya de por sí me gusta, pues no sé, tío. Lo mismo está chulo. Madre mía, tío. Menudo Venom Gordon han hecho. ¿Esta que es la villana? Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Y trajes nuevos, ¿no? Para... La cámara está tan cerca, tío, que no se ve ni bien lo que está pasando en la acción, macho. Puto manía de trailer cocainómano. ¿Esta música?
Hulk. 7 de octubre. Bueno. Doctor Extraño, ahí lo tienes. Defender Skin. Te dan una skin si lo pre-reservas, tío. Pero un poquito de gameplay o algo estaría bien, ¿no? 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Y ya está. Un Balrog. Sí, sí. That was Midnight Suns, and now we're moving Ahora on con to the Cuphead. wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last Que course. no he jugado al 1, ¿eh? No he jugado al 1. Pero reconozco que el apartado visual te deja loco. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled, too, that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the game. Venga, enseña tráiler. Difficult, as we would expect, but Se viene Silson después de esto ya, claro, yo diría, ¿eh? was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't Nunca me pasó el Cuphead. El Cuphead es difícil, ¿eh? because Juego we difícil. really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own. ¿Enseñarán los Sims 5? Cuphead in many ways. ¿Quién hace los Sims? EA, ¿no? EA viene. Yeah, you just get on the island. ¿Enseñarán los Sims? You are off to this new territory. Which Porque ellos tienen su propio evento, ¿no? O sea, una gran Yeah, empresa. super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Ahora un tráiler, ¿no? Un poquito de gameplay. Ha metido un nuevo personaje. La verdad es que el apartado visual es tan bonito, tío, que... Pero es complicado el cabrón de jugar, ¿eh? Es complicado de jugar, ¿eh? Madre mía, tú. El que está jugando se sabe ya todas las dinámicas de este boss, ¿eh? El que está jugando se sabe las dinámicas ya, ¿eh? Madre mía, tú. Menudo boss, ¿eh? Tócate las narices, ¿eh? Uf. Uf. Hasta que te sacas ese boss. If you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at... Se acaba de comer un balde. Pues creo que lo ha rebotado, ¿no? Le ha hecho un parry. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown. Está diciendo las conferencias que hay luego. Tomorrow after Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern. Pero no ha terminado, ¿no? Esto va a durar un par de horas, ¿no? Por lo menos, o 3. Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox Este es el bueno. Bethesda Game Showcase. Xbox Bethesda, este es el bueno. Of Xbox and Game Pass. Ese es bueno. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a Nintendo Switch y PC. assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. ¿Cómo? ¿Del infierno para ascender al cielo? ¿Qué es esto? No tengo ni puta de lo que es esto, tío. ¿Lo conocéis? ¿Es un anime? We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Madre mía. Otro shooter, loco. Otro shooter, tío. 10 days here.
You day, you mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Otro shooter. Madre mía, tú. Si tú no tienes tu shooter perfecto es porque no quieres, ¿eh? ¿Cuántos juegos hemos visto que no hubiera que disparar? El de la barca, ¿no? El de la barca, tío. We've shown you lots of games today made by huge teams. Siguiente. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Un padre en Polonia. Juego hecho por un solo padre en Polonia. Single father, de hecho. Fast-paced action game Midnight Fight Express to life. Let's take a look. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. ¿Más disparos? Porque si eres un estudio indie y no haces tu propio juego con disparos, eres un mierdas, ¿no? ¿O qué? Joder, macho. Música machacona, ¿eh? Big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? A ver, que recordad que está hecho por una sola persona, ¿eh? Que está bien hecho, o sea, quiero decir, dos cojones ahí, ¿eh? Muy bien. Well, I ain't wearing it anymore. ¿Pero qué coño? Neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Midnight Fight Express. Bueno, yo qué sé. Por lo menos tiene un concepto un poquito diferente de lo que hemos visto, más interesante, ¿no? Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam, and will be tenéis la demo de este juego en Steam ahora mismo ya. Next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home. ¡Ay, Dios! Warframe. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now. Que son canadienses, dice. ¡Ay, somos canadienses! ¡Ay, que nos hemos encontrado aquí! ¡Qué casualidad! ¡Qué apachado! That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's Ay, right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game. Madre mía, I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2020. Madre mía, tú, Warframe, loco. Again this year. Today, actually, we just launched. Y sé que tiene miles de jugadores, Warframe. Es increíble. Some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night. Está siendo una decepción enorme, sí. A little bit of a game Menos mal, primero que todavía no ha acabado, que todavía pueden venir cosas, y segundo, que viene la Steam Next Fest ese, que te ponen el carromato de demos en Steam la semana que viene ya, para que probemos un montón de cosas que van a ir saliendo a lo bestia, tío. Y yo eso me parece mejor que cualquier anuncio. Aparte que si el domingo tenemos Xbox, el sábado había alguna también interesante. Sábado y domingo había dos interesantes. La de Microsoft, esa puede ser Bocati di Cardinale. La del domingo puede ser Bocati di Cardinale. Espérate que nos va a enseñar Warframe un rato. También te han pagado por estar aquí, ¿eh? My friend, what was done is done. Este juego de que se hizo free to play lo petó muchísimo. New choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become.
Estos juegos que son free to play, que se alimentan con contenido y contenido y contenido para que tú entres todos los días, no pares de entrar, a mí ya me quema muchísimo, tío. A mí ya me quema muchísimo. Pero bueno. Pero tienen miles de jugadores, ¿eh? O sea, nos podemos quejar lo que queráis, pero esta gente ganan una pasta brutal. Una pasta brutal. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming Honkai Star Rail. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across El estudio de Genshin Impact. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Hostia, tú. De los de Genshin Impact, ¿eh? Un juego también de farmeo y jugar y coleccionar y free to play. Listen. You are in a daze right now. Madre You mía. don't know who you are, why you're here. Con lo que lo han petado esta gente con el Genshin Impact, esta gente van a hacer de otra cosa diferente por mis narices. Future. You will encounter many perils. You will meet companions who treat you. Esto le pasó lo mismo a los creadores del LoL. En el momento en el que lo petaron con el LoL, todos los juegos que sacaban tenían la misma filosofía. Enganchar a los jugadores con juegos free to play hasta a muerte. A muerte. Todo con la misma filosofía. Todos. Remember what you feel in this moment. Porque tienen un filón impresionante ahí. As long as you know in your heart where you're heading. Y estos juegan, Genshin Impact juegan miles y miles y miles cada día, ¿eh? O sea, no sabéis el público que tiene Genshin Impact, es una barbaridad. Tenemos que preguntarle a Rachel, tío. That's the you I like. La cantidad de canales dedicados a Genshin Impact que hay, o sea, aquí conocemos a Rachel, pero es que hay miles, miles. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. Esto es lo mismo, ¿no? Seguimos igual. Mira la gente cómo está por el chat, tío. Está quedando dormida. La gente es muy cabrona. And that's not all from Hoyoverse. Today I'm Claro, esta gente paga una pasta, pues les tienes que dedicar su tiempo, tío. Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Genshin Impact, un World Premiere de Genshin Impact, tío, ¿ha dicho? Sí, tío. El dinero que habrán pagado esta gente para salir aquí con sus dos juegos. O sea, nuevas cosas para el Genshin Impact, ya está, no tiene más. Madre mía, Paco. Me gustaría saber de cuánta gente que ve estas conferencias es el target de este tipo de juego. Porque lo mismo se están anunciando en el foro equivocado, ¿sabes? Viendo esto, he hecho en falta un juego tipo Devil May Cry, tío. Pero un Devil May Cry Classic, ¿vale? Classic Devil May Cry. He hecho en falta un juego rollo Devil May Cry. El último que jugué creo que fue el Devil May Cry 4. Y me gustó bastante, la verdad. Devil May Cry 4 me lo pasé bastante bien. Ya, la verdad es que ya no le pedía mucho después del 3. Pero el Devil May Cry 4 recuerdo que fue un salto gráfico y tal. Y me lo pasé bastante bien. Me lo terminé pasando y dije, pues está gracioso. Pues hace años ya, claro. Pero ahora que lo veo así, los combos en el aire, la espada, los combos infinitos, este tipo de historias. Desbloquear armas, desbloquear cosas, así mucha acción, mucho machacabotones. He hecho en falta un Devil May Cry también en mi vida, la verdad. Así como un Devil May Cry al año, ¿no? ¡Ahí va! One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the turtles. Las tortugas, tío, ninja. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Hostia, qué guay. Tío, ¿por qué ponen a April O'Neil como un personaje jugable, tío? De verdad, es que estropean el juego. Es que no tiene sentido, tío. Es que no tiene sentido.
En el juego no había tías, y no había tías, tío, ya está, ¿sabes? O sea, es que no me toca los huevos, tío. O sea, ¿qué tontería es esta, ¿no? Con la tía pegando con el micrófono. Y es que del hockey también es el típico que no le importa a nadie. La gente se cogía las tortugas ninja y fuera. Y el maestro Splinter también, 3/4 lo mismo, tío. Mira, Priori pegando con el micrófono, tío. Esto es pegado. Ay, Dios. Ah, porque es un 6-player, por eso la metió a ella. Ah, no, pues tiene el maestro Splinter. ¿El maestro Splinter? Seis players, ¿sabes? No te estás enterando de nada de lo que está pasando en pantalla. Cuando se pone la bata todo a vibrar y los efectos empiezan a salir, no te enteras de nada. Es machacabotones sin estrategia ninguna. Y con un poco de suerte ganas tú. Fabián dice, la traducción del Capitán Confiante, el español está entre el 97 y el 99. Ay, guay, tío. A ver si es verdad. A ver si la termina, porque eso está haciendo la comunidad. Así que no se le puede exigir nada, cero. Porque lo están haciendo por amor al arte. Super People. ¿Esto qué es? Ya de entrada está imitando el stop motion. Más disparos. No me lo creo. Música machacona y más disparos. Call of Duty. Espérate. ¿Qué es esto, tío? Verás. Gente molona. Estamos viendo gente que tiene un nivel de molonismo muy alto. Fijaos qué nivel de molonismo, ¿eh? Mira. Mira qué nivel de molonismo, tío. Hace un graffiti con una escopeta en la mano, que es lo más cómodo que hay, claro. Mira. Mira qué molonismo, ¿eh? Que vuelan. Ah, vale, que tiene su poder. ¿Esto qué es? ¿Qué nivel de molonismo? Black Widow, ¿eres tú? Super People. Y ni un... Espérate, Amplitude, Sega. Ah, Humankind. Este juego que era rollo Civilization, ¿no? Este juego no lo llegué a jugar. Lo sé, soy parte del equipo de traducción para el español. Ah, guay, Fabián, tío, me alegro, tío. Estáis haciendo un gran trabajo. Lástima que no os puto paguen, ¿vale? Porque me da un coraje que te cagas cuando un juego lo traducen los fans y el estudio no tiene a bien el decir, os pago, gente. ¿Vale? Os pago. Ya pasó con Oxygen, ya ha pasado con Subnautica, ya ha pasado con muchos juegos, ¿vale? Juegos que venden una barbaridad y que no tienen a bien decir, tío, toma 5.000 euros, repartíroslo. Rewrite. The Man in the High Castle. The Man in the High Castle. The Man in the High Hill Mountain. ¿Qué es? How far will you push, humankind? Ah, es lo mismo. Ahí es lo mismo, tío. Me cago en la puta. Croma, estamos con Croma, Simbos. ¿Qué te parece? Por si que... Antes hemos hecho un poquito de mini psycho al principio. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. Humankind. One Piece Odyssey. 25th anniversary. Para los fans de One Piece, vámonos. Is bringing the mega popular franchise back to video games. A ver, como digo siempre, One Piece puede salirte un buen juego o un mal juego, depende cómo lo orientes. El juego, la serie está pensada para que pueda ser de mundo abierto, pero Mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. JRPG, ¿vale? Vamos a ver el JRPG. Quiero ver gameplay. Y no van a hacer un juego de mundo abierto, van a hacer una cosa específica de una isla.
Pero el gameplay, ¿qué? ¿Para cuándo? Que sí, el nivel de molonismo es increíble. No estoy viendo nada, o sea, me está dando embolia epiléptica, tío. ¿A qué le están pegando? ¿A hielos? Filled with new encounters Gameplay, por favor. and hidden mystery. Gameplay, por favor. Unravel the adventure that Gameplay, por favor. Ahora, un poco... ¡Ay! Por combate por turnos, ¿no parecía? beyond imagination. One Piece Odyssey. Parecía combate por turno. Ay, Dios mío. Me espero un rato más, dice Don Per. Todo el juego un CGI, sí, sí. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. ¿Eso qué es? ¿Atlus han dicho? Ringo. No sé qué es. Ya empezamos con la música molona, tío. Take my hand. Algo interesante de Zarax. De momento regular. You get one more chance to make things right. Más molonismo, sí, sí, tío. Está increíble. Aunque bueno, los animes, si no hay molonismo es como que no venden. So that's our mission then. Save the world. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how ¿Vale? to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming. Ay, Dios mío, publicidad. NerdWallet.com. ¡Ay, Dios! ¡Doritos! ¡No me hagas esto! Mega sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional Lo mato. 20% off eligible products. Se parecía a un Kingdom Hearts, pero en el universo de One Piece. Algo así, ¿sí? Free Games Vault featuring Maneater. Be sure to claim your Maneater. Este juego fue interesante. on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Ay, Dios Pacific. mío. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and Venga. beyond. Venga. Más publi. ¡Oh! ¡Oh! El jueguito del zorrito. La ratilla, ¿os acordáis? Juegazo. Juegazo. No me sale el nombre, tío, del juego de la ardillita. You nuts. Ah, de esa ardillita, se llama, es un zorro, ¿vale? Bueno, era una zorra. Tunic, gracias, Luifer. Tunic, no me sale el nombre. El Tunic, juegazo, me lo pasé muy bien, tío, ese juego. Y difícil en algunas cosas, qué cabrón, muy difícil, Este es de los piratas, ¿no? Tunic, otra vez. El Tunic además estaba hecho, creo que por una sola persona. Es una barbaridad, tío. Juegos así como el Tunic merecen vender más, tío. No, aunque solo sea para que esa persona que ha hecho un solo juego pueda hacer realidad, trabajar en el mundo del videojuego de manera profesional ya para siempre, tío. De verdad. Espera. ¿Cómo se llama este juego, tío? Ah, bueno, que son varios. ¿Esto qué es? ¿Una recreativa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Capcom Arcade Stadium 2. ¿Esto qué es? Y un Mario Soccer. O Mario Strikes, ¿no?
You're gonna get hit with the unexpected. A mí cuando Nintendo saca este tipo de cosas, tío, yo flipo, tío. No holds barred soccer-ish sport. Chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim No entiendo esto, tío. So much fun, it hurts. A ver, que seguro que sea divertido, ¿eh? Porque, ojo, divertido seguro que lo es, un mínimo divertido es. Pero, tío, que tiene tela, tío. Que tiene tela. World Premiere. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and Un PlayStation juego platforms. que cuanto mejor lo hagas disparando y matando, más intensa se vuelve la música y todo el rollo, va como a la vez. Madre mía, tú. Está guapo la música, ¿no? Ha dicho que tiene vocalistas clásicos épicos como los de System of a Down y todo el rollo. Ha hecho más, pero no. Bueno. Está gracioso, o sea, a mí este tipo de música me gusta, pero yo qué sé. Juego de disparo, otro juego de disparo más, ¿vale? Esta vez con heavy metal, ¿vale? O sea, vamos cambiando disparo con otra cosa, ¿vale? A ver cuándo salen los disparos con mi pequeño pony, porque si no sale disparo con mi pequeño pony, como que nos falta un género, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo quiero dispaños. Quiero disparo con mi pequeño pony, por favor. No hay un shooter con música de Lara Pausini, estaría guay, Lufegaba. Yo lo compraría. Dos, además compraría dos. The Outsiders. Venga, venga, Silksong, que sale ya, sale ya. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. Que no voy a poder monetizar nada de esto, Now, as macho. I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arcadia. The Quarry se llama el juego, de Supermassive Games. Sale mañana este juego. This is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Vale, un juego que sale mañana, dicho, ¿no? Family is the most important. Coño, este es un actor famoso. Este es el hermano de... del director de San Raimi. Este es el hermano de San Raimi, creo. Este es el hermano de San Raimi, ¿no? Creo recordar. Que sale en todas sus películas. Este es el hermano de San Raimi, ¿no? Hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. Si buscáis el hermano de San Raimi en Google, You just can fall right es down este. to the bottom of the well Yo with diría, the rest of them. ahora mismo estoy... tal. Ted Raimi, lo están diciendo por el chat. Ted Raimi, sí, sí. Point of that. Ted Raimi, sí, sí. What? The Quarry. A lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping. Esto es típica matanza de adolescentes, ¿no? I think the whole Rollo Viernes 13 y estas cosas, ¿no? You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Summer Camp is over. O sea, es como juego de miedo, de campamento adolescentes, ¿no? Que van pasando cosas así chungas. You mean 911? Who says Típica slash movie, ¿no? Goodbye, cruel world. Además de no te fíes de los campesinos y ese rollo. Enjoy watching you die. Las caras son un poco el valle inquietante, ¿no? ¿No os parece? This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Lo que pasa es que la música country que le han puesto para mí es un poco fuera de tono. Bueno, está con el tono de la estética, pero no con el tono de las imágenes, ¿no? Them's the rules, you noob. Bueno. Back at the Game Awards, Nightingale. Este ya lo habíamos visto hace tiempo. Lo habíamos visto hace tiempo, ¿os acordáis? Sí que este Raimi, sí. Parece la serie de Man of Medan. Ha dicho card, Real Card System. ¡Ah! ¡Cartas! Vale, vamos a verlo.
Este creo que estaba interesante el tráiler. Pero están alargándolo muchísimo la producción. Estaba interesante. Tenía un aire, un rollo de producción buena, ¿eh? Talar árboles y picar. Vendido. Jabalís. Icarus. Icarus. Comida en la fogata. Icarus. Campamento. Icarus. Crafteo. Icarus. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware them. Ah, y con cartas activas el portal, ¿no? In the interrealmic void, Y entran diferentes reinos. waiting to get in. Be ready with your axe pick. Ahí te comes una pantalla de carga como un campeón. Craft the Realm Card. Se tiene que craftear la carta y entonces la activas, ¿no? Y entras en el reino, ¿no? Pero estos bichos pasan por al lado tuya y no te hacen ni puto caso. Tiene pinta de ser un Ícaro, ¿eh? No es broma, ¿eh? Como que te preparas en tu mundo principal y luego activas un portal y haces la misión en ese portal, ¿no? Haces la misión en ese reino, ¿no? Pero como que tienes un reino principal en el que vas fabricando tu casa y tu rollo, ¿no? Puede ser el próximo Icarus. Irse preparando, que lo mismo el próximo Icarus, Nightingale. No lo veo mal, no lo veo mal. Ya veremos a ver cómo es el gameplay, pero si es rollito Icarus, puede ser el próximo Icarus para el canal, aunque solo sea por los jajas. The Saints are Saint marching in Row. on August 23rd Wow. with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Saint Row, que es eso, es la parodia de GTA, ¿no? A ver qué tal, ¿no? You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. ¡Ay, Dios! We are so good at this. ¡Ay, Dios! La única forma que tienen de vender esto es un tráiler cocainómano enseñando lo absurdo que puede llegar a ser este juego, ¿vale? Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Madre mía, tú. Están enseñando cómo de realista lo puedes hacer, ¿no? Nos podemos hacer nuestro propio avatar, es eso. Tiene unas opciones de personalización de la hostia, ¿no? ¿Es eso lo que está diciendo? Ahí el bombero torero. Madre mía con la música, loco. ¿Qué te llamas The Sims? The Sims poco, ¿eh? The Sims lo mismo tienes poquillo, ¿eh? Boss Factory. Atracción cero, ¿eh? Atracción cero me da este juego, mira. Que parece un juego muy para niños, tío. Muy colorido, muchas armas, mucha personalización y hace el tonto, ¿sabes? Es como el Roblox para chavales que ya no tienen 10, sino que ahora tienen 15. Venga, Roblox para gente de 15, ¿eh? Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40.000 Darktide. Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Me falta un juego de Warhammer 40.000 cañero, rollo Total War, tío. Total War, Warhammer 40.000. Anda que no molaría eso, ¿eh? O como digo siempre, el día que saquen Warhammer Señor de los Anillos, se cae el mundo. El día que saquen un Total War Señor de los Anillos, se cae internet. En serio, ¿eh? O sea, es increíble eso. Lo más cerca que tenemos es... Warhammer. Darktide es como Vermintide, ¿no? Pero en vez de
en vez del medieval, futuriza. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Efectivamente, 4 jugadores y hacer una misión de acción a tope. Cada uno con habilidad especial y tal. ¡Hala! Madre mía, tú. Madre mía. Maneja muchas unidades en pantalla, ¿eh? ¡Ah! Ay, Dios. Mira, mira las unidades que hay en pantalla. Doom Another Time, sí, un poco Doom, sí. Un poco Doom sí que es, ¿eh? ¡Hala! Es lo típico, tienes que hacer una misión. A ver, el Vermintide, tuve colegas que lo jugaron y me dijeron que guay, ¿no? Y algunos de vosotros incluso me habéis dicho que está chulo, ¿no? El Vermintide, ¿no? El 1 y el 2, son 2. Así que entiendo que este juego, si sigue ese rollo, pues seguramente mole, ¿no? Septiembre 13, pues mira. Bluebird team is known for psychological horror. Your fears will return. Tus miedos volverán. They are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5. Otro juego de disparo hemos visto, ¿eh? No sé cuántos van de disparo. Return to the world of layers of fears. Get a dose of this. Vamos a ver con este. Layers of Fears. Mientras que no sea disparos. Disparo o miedo, ¿no? Es como que es el... Let it run. Joder. Lo mismo le sobran cadenas. Comedia seguro, sí, comedia romántica. Ay, Dios mío. La gente está diciendo por el chat, Morbius. Morbius. It's Morbius time. ¿Tiene la gente un meme con Morbius, tío? Qué mala la puta película, loco. Dale, pero tío, enséñame gameplay, no me enseñes trailer, loco. Es que en serio, siempre estamos lo mismo. Mira el de las ratas, tenemos que ver el de la niña francesa con las ratas. ¿Niña y el niño? Hola. A Psychedelic Horror Chronicle. All this misery, all this suffering. Tiene pinta que puede ser rollo puzzle. No other way. The next experience. You really? It's boring time. Me la vi el otro día en el videoclub de confianza. Madre mía, sí, sí, romper. Creo que por el meme la deberías ver. Made in Unreal Engine 5. O sea que esto está aprovechando Unreal Engine a muerte, ¿vale? Se le nota que gráficamente estaba bastante cachondo, ¿eh? Este juego, para ver cómo funciona el Unreal Engine, puede estar bien, ¿eh? Porque ojito, ¿eh? Ojito los gráficos, las luces y todo, ¿eh? Y va suave, ¿eh? Ojo con las cadenas otra vez, se han pasado. Pero claro, nada de gameplay, tío. Es como... ok, ¿no? Por esto de que no anuncien con nada de gameplay... típico juego mío de puzzles. Sí, puede ser. Puede ser. Venga, venga, venga. This October, Gotham Knights. Gotham Knights. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin. Ay, Dios. Protect Gotham. Esto me dijo 7 que le molaba un huevo. 7 me dijo, ¡guave, flipa! Gotham Knights, la polla. Digo, bueno, vamos a ver. No tiene pinta de que sea la polla, pero bueno, yo voy a darle voto de confianza a 7. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you La on productora ejecutiva, ¿vale? beloved Knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch
on October 25th. So I hope you enjoy the show. ¿Has visto que la mayoría de estudios traen siempre a una mujer para presentar los productos? No hace falta que os hable de marketing, ¿verdad? I had nothing. A ver, gameplay, por favor. Became my home. Its people became my family. A ver, 7 es como coche Simpson, como Homer Simpson, no se emociona fácilmente. Mira, un coche rojo. Sí, To feel safe. sí. Lo queremos mucho, pero sí. Que puede que luego nos vea esto en diferido, así que sí. A ver, gameplay, por favor. Ay, Dios mío, Fornite. No matter how hard we try. El molonismo de DC me deja loco, ¿eh? Bueno, de DC y de Marvel también, porque antes el juego de DC de Marvel también era molonismo. ¿Es un juego rollo Batman Arkham? No, ¿verdad? No caerá esa breva, ¿no? Porque un Batman Arkham podríamos comprarlo, ¿verdad? ¿Gameplay? I got this, Bruce. ¿Gameplay? ¿Gameplay? Sin gameplay, te quedas sin él. A tomar por culo. Siguiente. That was Gotham Knights, and now we welcome. Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog. Naughty Dog. ¿Vale? Great to have you with us, Neil. It's been Naughty Dog. An eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans. El gameplay es como Batman, sí. ¿Sí? Both launched in June. A ver, ¿verdad? It's 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 Algunas de las escenas eran games, ¿sí? ¿Tú crees? Y se va a ver así. La cámara se va a ver así, porque si la cámara se va a ver así es una puta mierda. Porque lo que era gameplay, la cámara estaba a nivel de suelo. O sea, si eso era realmente juego. Aparte que no tenía HUD ni nada. O sea, yo tengo que a veces se quita el HUD y tal, pero por lo menos la cámara que realmente voy a ver yo. Por eso digo que era juego, pero mintiendo, ¿vale? Era juego, pero no se ve así y tal. Yo también he visto juego tipo Diablo que te ponen la cámara a ras del suelo detrás del personaje. Pero son juego tipo Diablo, se ve luego de arriba. Very interesting. The Last of Us. What can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved. ¿Van a meter multiplayer? Team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone. Pensaba que iba a anunciar un Crash Bandicoot, tío. Naughty Dog. For the past 2 years, ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art. Un juego standalone de multiplayer, o sea, es un juego aparte. Whoa. Multiplayer, esa parte. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. Hombre, si tiene las físicas y eso que tiene de Last of Us 2, flipas, ¿eh? Que ese juego he visto yo vídeos y tiene tela con las físicas, ¿eh? Characters, it takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool, and it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnett. Van a hacer un remake de Last of Us. Ah, es un remake del 1, ¿no? O sea, pues yo no sé si hace falta un remake del 1. Aunque bueno, un remake del 1 con los gráficos del 2 puede tener sentido por lo bueno que eran los gráficos del 2. ¿no? Concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so la serie de HBO. We've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame. De The Last of Us, ¿os acordáis, no? Con Pedro Pascal, de Mandalorian. Into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. And
I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now. El último día de grabación es mañana, de la sofá la serie. Pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the. Y él ha dirigido uno de los episodios, dice. Just between Naughty Dog and HBO, they invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ah, y tiene una imagen del episodio que ha dirigido. Let's take. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey. Hay un bicho detrás, claro. Not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters. No me dice nada la imagen tampoco, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome. A ver, el juego ya era como una serie de televisión, ¿no? El juego ya era la polla, ¿no? For the first time. So we'll see more of that next year. Pero bueno, es como una serie de zombies, ¿vale? Supervivencia, zombies, apocalipsis. All right. Well, Last of Us HBO, very, very. De hecho, yo lo que haría sería empezar el primer capítulo como empieza el juego, literalmente. Creo que sería el mejor opening posible para el juego. ¿Esto qué es? ¿Canción? No, hombre, no. ¿Esto qué es? Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there. Dice que tienen papeles dentro de la serie. Que no es un cameo. On the internet, there's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you. Lo que he dicho, este tío se llama Troy no sé qué, este tío es actor de doblaje también, o actor y hace doblaje. Except for the date. It was one of the hardest things for us. El tío el que ponía la voz al Capitán América en el juego de Avenger, puede ser. Because we're so proud of it and the work Troy that we Baker, did. sí. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. Se viene Silk Song, ¿eh? To friends. Yeah. El problema es que anuncien Silk Song y luego ya no tenemos nada que hablar. The crew was amazing. Bella and Pedro are. Man. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. Está diciendo porque son perfectos para el rol, Pedro y la otra chica. The characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't. Esta actriz, entre otras, sale en Vox Machina. No sé cuál es Vox Machina. Vox Machina, ¿cuál es? Es Troy McClure, el de los Simpsons. No, hombre, no, Troy McClure no. ¿O sí? ¿Lo dice de broma, Delta? No, lo dice porque se llama Troy, ¿no? Pero no. Juego con mis sentimientos, dice Domper. ¿Puede ser, Domper, que no salga Silson? ¿Yo qué hago? Puede ser. ¿Ya viste de Star Wars Fallen Order 2? Creo que sí, pero ese no es nuevo, ¿no? Ese no es nuevo. I can tell you. So sneaky. Es broma, vale. We're so excited to. Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground. Están remaking, ha dicho, están rehaciendo el juego original. To give people the definitive version of the first game that wasn't. Quieren dar la edición definitiva del primer juego. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. En PC, PS5 y PC ha dicho, toma. Part 1. ¿Van a enseñar algo? ¿Van a enseñar algo? ¿Del remake? Esto es el juego original. Esto no es el remake. ¿O sí? Yo diría que esto es el original, ¿no?
I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Ah, no. Sí. Ahora tengo dudas. Sale en septiembre, ¿no? I've never been this close. Sí, esto es remake ya, ¿eh? It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. Tendría que ver una comparativa para darme cuenta de lo que ha mejorado, ¿eh? Sinceramente. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Eso es el final, ya casi. Sí, septiembre. El 2 de septiembre. Truly one of my favorite games. ¿Parte 1? What? Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Parte 1 porque el otro será parte 2 y ya está, ¿no? It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by side. Claro, ahí se nota, how claro. much it has changed. That you went and you redid the models. Aunque para mí no haría falta, tío. O sea, yo veo este cambio y para mí no haría falta. No es necesario. But the No es great necesario. thing about these faces is that they're closer to the original performance. Para mí no es All the necesario, animators tío. went and studied those videos and got it closer to what you did on set. Para mí no es necesario. O sea, yo veo esto y para mí no es That's necesario. one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is like is El de la camisa blanca que venga a casa, dice Malekith. just the fidelity of everything. La parte 1 está en desarrollo para PC, Stuff ¿vale? getting on the PS5 again. We wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you Que Render Man no es tan viejo como para tener que mejorar el gráfico. No, la verdad es que no. Yo he visto esa comparativa y me parece absurda. Las físicas y eso que metieron en el 2 que son increíbles, lo mismo por estar bien, pero los puzzles no están pensados para esas físicas, por tanto. On the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and Igual le da vergüenza usar los mismos gráficos para PC. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of. Lo mismo pensaron, ya que lo hacemos para PC, pues lo hacemos con los gráficos nuevos y lo sacamos también para PS5 y lo vendemos por 60 pavos, que también ayuda. Repito, yo lo jugué en PS. Tengo la serie en YouTube. Lo jugué en PlayStation Now, online. Y sin tener PlayStation, sino a través del PC. Y yo qué sé. Bien, o sea, bien. Shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about Ten en cuenta que es un juego de PS3, ¿eh? O también salió en PS2. No, Still making PS3, un juego de games. PS3. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that. Por nada, por otra cosa. Look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine. Ya ha terminado. At the Planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix hosting and the Tribeca Games Showcase. Ya está, tío. O sea, ha terminado con un remake de The Last of Us. And finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. Yo. At summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles.
And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming Oh, community menuda pedazo de mierda. Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. Me un tiro en el pito, tío, pero no sabe de la decisión que llevo encima. No ha presentado... Dios, que ya ha acabado. Ya ha acabado. Y ahora empieza a devolver digital. No. Paso. Quítate. Paso, que te voy a venir. O sea, en serio. En serio. O sea, lo voy a poner, lo voy a mutear, le voy a dar a play, lo voy a mutear, ¿vale? Lo voy a mutear, pero paso ya, porque ahora empieza a devolver digital, son las 10 de la noche, yo me quiero ir. O sea, ahora van a enseñar pues, algún juego. Esto es una distribuidora, una editora. Esto va a enseñar una serie de cosas y tal. Pero ya no hay anuncios fuera de devolver digital. Uf, hostia, tú. Una pérdida de tiempo, dice Don Per. Sí, o sea, brutal. Bueno, pues hasta aquí el Summer Game Fest 2022, aunque el sábado y domingo hay conferencia de Microsoft y todo el rollo, que ahí pueden anunciarse cosas guapísimas, pero desde luego no creo que se anuncie nada referente a Silksong y tal, que este era el lugar de enseñarlo. O sea, increíble.